La mañana de mi boda. Desperté en una suite tranquila de hotel con vista al río. El sol se filtraba por las persianas, bañando de dorado el vestido por el que había ahorrado durante meses. Mi corazón debería estar latiendo de emoción, pero en su lugar latía pesado, con un dolor que no podía quitarme. Mis papás no iban a venir. No por un accidente. No por una enfermedad. No por alguna emergencia. Habían llamado la noche anterior, como si nada, para decirme que estarían ocupados, como en llevar al Golden Retriever de mi hermano, Buttons, a un spa de mascotas a 1 hora de distancia. Cariño, dijo mi mamá por teléfono, ¿sabes lo ansioso que se pone Buttons cuando no sigue su rutina? Tu hermano ya tenía la cita, no podemos cancelarla. Pensé que era una broma, esperé el remate, esperé que se riera y dijera, claro que iremos, mi amor. Pero nunca llegó. Colgué sin decir adiós. Mi prometido, Nathan, intentó animarme esa mañana, susurrándome que este día era sobre nosotros, que estábamos formando nuestra propia familia ahora, y tenía razón. Pero cuando caminé hacia el altar y vi los asientos vacíos donde mis padres deberían estar, lugares que reservé especialmente en primera fila, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No solo estaban faltando a mi boda. Estaban eligiendo pelo sobre sangre. Un perro, en lugar de su hija. Y lo peor de todo, no era algo nuevo. Siempre fui la segunda después de mi hermano. Ryan era el niño dorado, capitán del equipo de debate, heredero del fondo familiar, el que chocó mi coche en la universidad y aún así me castigaron a mí. Él nunca hacía nada mal. Yo, en cambio, era la dramática, la sensible, la que siempre competía. Se saltaron mi graduación universitaria para ir a una charreada de fin de semana con Ryan. Olvidaron mi cumpleaños una vez porque estaban ayudándolo a mudarse. Y cuando publiqué mi primer libro, una autobiografía, irónicamente titulada No invitada, me dijeron que no leían ese tipo de libros. Así que, de alguna manera retorcida, que faltaran a mi boda se sintió como el remate final a toda una vida de rechazo silencioso. Pero aún así, no esperaba que doliera tanto. Cuando terminó la ceremonia, los invitados aplaudieron, y yo sonreí para las fotos. Hubo brindis, bailes, risas. La familia de Nathan me abrazó como si fuera suya, mis amigos celebraban. Pero una parte de mí se rompió, y esa grieta no se iba a sanar con champaña y fuegos artificiales. Al regresar al hotel esa noche, abrí redes sociales, y ahí estaba, una foto que mi mamá había publicado con orgullo, Buttons, recién bañado, con un moño ridículo en el cuello. El pie de foto decía, nuestro guapo tuvo un gran día en el spa, almohadilla primero la familia almohadilla Dog Mom. Mis manos temblaban mientras veía la pantalla. Mi boda. Y esa era su idea de prioridad familiar. Algo dentro de mí se quebró. Había pasado mi vida tratando de ser vista, de ganarme su orgullo, su presencia, su decencia humana básica, pero una vez más, eligieron su lado. Y yo terminé de pedir que me eligieran. Esa noche, miré a Nathan y dije 6 palabras que jamás pensé pronunciar. Creo que es hora de vengarme. Él ni siquiera parpadeó. Solo dijo, dime qué necesitas. Y ahí empezó algo que nunca imaginé, algo que ellos jamás olvidarían. Una semana después de la boda, recibí un correo de mi mamá, un mensaje formal, de 2 párrafos, lleno de excusas educadas y arrepentimiento falso. Lamentamos mucho no haber podido asistir. Querida, sabes cuánto te queremos, pero teníamos compromisos. Esperamos que la boda haya sido hermosa. Mándanos fotos. ¿Compromisos? Ni siquiera pude responder. Lo que no sabían era que llevaba más de 1 año grabando todas mis llamadas con ellos, cada comentario cruel, cada olvido, cada vez que decían cosas como, Ryan es el que va a continuar el legado de la familia. O, tú no nos necesitas en tus eventos, eres muy independiente. Las guardé como recibos emocionales. No para vengarme, solo como prueba. Para mí. Pero ahora, esos recibos tenían un propósito. Nathan y yo somos creativos. Él trabaja en cine independiente, y yo soy escritora publicada. Juntos, decidimos convertir esos momentos en un guión, un cortometraje, una historia profundamente personal, ligeramente ficticia, sobre una hija olvidada en su propia boda por padres que prefirieron al perro de su hijo. Lo llamamos El asiento vacío. Recaudamos fondos de forma discreta entre amigos, grupos artísticos, y colegas de Nathan. En unos meses, teníamos equipo. Grabamos escenas basadas en hechos reales. Mi recital de preparatoria al que no fueron. El buzón de voz donde me culpaban por no ser agradecida. La escena de la boda, con 2 asientos vacíos al frente. Y cuando estuvo listo,
Lo mandamos a festivales de cine independiente. No dijimos que era autobiográfico, solo era una historia. Pero, tocó una fibra. Se volvió viral. La crudeza, el peso emocional, la escena final donde la novia mira a cámara y dice: dejé de esperar aplausos que nunca fueron míos. La gente lloró, compartió, habló. La historia explotó en YouTube. Luego, Hulu la seleccionó para una miniserie documental. De pronto, me entrevistaban como la voz de las hijas olvidadas. Y así fue como mis padres se enteraron. Estaban humillados, no solo porque la película era sobre ellos, sino porque la gente se vio reflejada en ella. Extraños comentaban: mis papás también hicieron eso. Esa es mi vida. Necesitaba escuchar esta historia. Ya no era venganza. Era reivindicación. Justicia poética con ovación de pie. Y luego vino lo mejor. Una semana después del estreno en Hulu, me llamó mi prima Rachel. ¿Supiste? Tu mamá intentó que no te invitaran a la lectura del testamento del abuelo. Dijo que eras muy dramática y que podrías armar un escándalo. Ahí supe que los rumores de la herencia eran ciertos. Mi abuelo había fallecido, y el patrimonio estaba por repartirse. Así que fui. Usé un traje negro, sin maquillaje, caminé con la cabeza en alto. Mis padres me miraron con odio. No deberías estar aquí, dijo mi papá en voz baja. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Te preocupa que le cuente al abogado lo que realmente pasó en la boda? Comenzó la lectura, y, como se esperaba, habían convencido al abuelo de dejarle casi todo a Ryan. Pero lo que no contaban, era con el codicilo que el abuelo agregó. Al parecer, el abuelo sí vio mi invitación, y cuando supo que mis padres no asistieron, se enojó. 2 semanas antes de morir, cambió su testamento, dejándome su cabaña privada de escritura y su biblioteca personal de libros raros, junto con $50,000. ¿Por qué? Ella siempre dijo la verdad, leyó el abogado en voz alta, incluso cuando nadie quería escucharla. Mi mamá soltó un suspiro ahogado. Yo ni siquiera sonreí. Solo dije: díganle a Battens que gracias. Sin él, nada de esto habría pasado. Después de la lectura, no les dije ni una palabra a mis padres. No hacía falta. Su silencio lo dijo todo. Sus caras, llenas de confusión, con el orgullo hecho trizas y los egos heridos, eran la disculpa que sabía que nunca recibiría en palabras. Y eso fue suficiente. Por ahora. Pero no había terminado. Un mes después, El asiento vacío fue nominado a un premio nacional en la categoría de cortometraje documental. Nathan y yo volamos a Los Ángeles para la ceremonia. La alfombra roja. Las luces. Las cámaras. La misma chica que alguna vez estuvo sola en su boda con un vestido de segunda, ahora brillaba como narradora de verdades para toda una generación olvidada por su familia. Y ahí pasó. Los vi. Mis papás, en el público, primera fila. Habían comprado boletos, seguro carísimos, solo para estar ahí. Y ahí estaban, vestidos de gala, desesperados por ser vistos apoyando a su hija famosa. Los mismos que dijeron que exageraba cuando faltaron a mi boda por llevar al perro de Ryan a la estética, ahora querían ser fotografiados aplaudiendo mi éxito. Cuando subimos al escenario, el presentador anunció: El asiento vacío, escrito por Ulysse Grant, basado en hechos reales. El público murmuró. Mi mamá se estremeció. La cámara los enfocó. Y yo crucé ese escenario sin mirarlos ni una sola vez. Después, recibí felicitaciones, abrazos, entrevistas. Pero hubo un momento que nunca olvidaré. Una niña, de unos 14 años, con lentes torcidos y manos temblorosas, se acercó a mí con su mamá detrás. Gracias, susurró. Tu película, sentí que era sobre mí. Mis papás también dicen que soy demasiado sensible, pero ahora sé que no estoy rota. Me agaché, tomé su mano y le dije: no eres sensible, estás despierta. Nunca dejes que eso te lo hagan ver como una debilidad. Ese fue el cierre que no sabía que necesitaba. Y luego, el giro final. 2 días después, recibí una carta certificada. Era de Ryan. Había visto la película. Leyó los hilos de Reddit, los ensayos en línea, los TikToks virales. Y por primera vez en su vida, se dio cuenta de que había sido el niño dorado a costa del dolor de alguien más. Antes no lo veía, escribió, pero ahora sí. Lo siento, mamá y papá, ellos no van a cambiar, pero tal vez yo sí pueda. Si algún día quieres un hermano, no el que fui, sino uno real, aquí estaré. No lloré, pero sí respondí: gracias. No necesito que arregles el pasado, solo no seas parte de lo que lo rompió. Un mes después,
Mis papás me enviaron un correo. Asunto. ¿Podemos vernos? Lo sentimos. No lo abrí. En su lugar, tomé la llave de la biblioteca de mi abuelo, caminé hacia la cabaña, y abrí la puerta por primera vez. El polvo flotaba en los rayos dorados de luz, cada libro olía a tinta y legado, un escritorio miraba por una gran ventana hacia los árboles. Sobre la mesa, una carta dirigida a mí de parte del abuelo. Siempre supe que eras diferente, y Liz. Ser diferente no es malo. Es raro. Sigue contando las historias que nadie más se atreve, sobre todo las que duelen. Enmarqué esa carta. Y sonreí. Porque al final, no necesitaba venganza. Tenía algo mejor. Un legado. Y era solo mío.